Ya comentábamos en programas anteriores que una de las estrategias de la oposición de derecha a la Revolución Ciudadana es hablar de fraude y deslegitimar los resultados electorales si es que estos no son de su conveniencia. Sobre esto también habló el presidente Correa. Grupos sociales, agrícolas, profesionales se suman al respaldo del binomio presidencial de Alianza País Moreno Glass de cara a los comicios del 2 de abril. ¿Cómo ve usted el panorama político de esta segunda vuelta con estos apoyos que se están dando hasta el momento, señor presidente? Gracias. Mire, siempre tuvimos ventaja. O sea, esta gente creyó que iba a engañar a alguien con su cuento del fraude. De hecho, perdieron mucho más. Yo no sé si ganaron con todo el show que hicieron, porque en su estrategia esa es una plataforma electoral, sembrar la sensación de fraude, pero con los insultos a Manabí, les aseguro que perdieron por lo menos 200.000 votos. Yo no sé si esta gente podrá entrar a Manabí. Yo he estado en Manabí el día domingo. No se imagina los enardecida que está la población de Manabí ante los insultos de Creo, de la derecha, de que como no los apoyó Manabí, entonces devuelvan los atunes, la limona que le dimos, etc. Si algo quisieron hacer con el show del fraude, le salió el tiro por la culata y perdieron mucho de lo que intentaron, mucho más de lo que intentaron ganar. En todo caso, siempre estuvieron abajo en las encuestas. En la primera vuelta pues le sacamos más de 1 millón de votos, estuvimos a 60.000 votos de llegar a la segunda vuelta, y yo creo que los obtuvimos, pero nos hicieron la Feria de la Alegría en las mesas, porque ahí es donde se hace el fraude. Y son ellos los que tuvieron cobertura del 100% de las mesas electorales, no Alianza País. Así que no tiene sentido lo que se dice que fueron ellos los perjudicados. Yo les puedo mostrar actas anuladas para el binomio Moreno Glass, la raya con tinta negra, tinta azul en el binomio, y después rayas rojas en otros lados para anular el voto. Pero esa raya roja hecha con marcador que servía para firmar las actas por parte de los delegados de mesa. Y no es un caso, son muchos casos. Yo creo que con mejor control electoral obteníamos los 60.000 votos para ganar una sola vuelta, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Porque si lo hubiéramos ganado con 40, 41%, ya me imagino a Alfredo Pinargote todos los días con su cara de amargado, ¿no? Que sí, que no logramos mayoría, pero pese por las maniobras de Alianza Países que ganamos una sola vuelta, porque sabíamos que si íbamos una segunda vuelta, perdimos. El presidente Correa, fíjese, habló del pueblo de Manabí. Es una región, un departamento, una provincia del Ecuador, fue azotada por un terremoto recientemente, y allí la fuerza política de Lenín Moreno de la Revolución Ciudadana se impuso con un 52% el día de la primera vuelta. Se armó una oleada discriminatoria por parte de estos sectores de la derecha que muestra una terrible intolerancia contra la población de esa región. Vamos a ver algunas escenas, un primer reporte. Luego de que se afirmara que el candidato oficialista Lenín Moreno ganara con más del 52% en Manabí, varios insultos y agresiones se observaron a través de redes sociales para los manabitas. Varios dirigentes y actores políticos han dado a conocer sus posturas ante tal hecho. Nosotros los manabitas nos hemos caracterizado por ser respetuosos, por ser hospitalarios, pero tampoco no podemos permitir que ninguno de los partidos políticos venga con agresiones verbales. El pueblo ecuatoriano ha elegido y el pueblo ecuatoriano es el que realmente tiene la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Decenas de publicaciones ofensivas hacia Manabí se observaron desde la noche del domingo, tales como: Manabí comienza a devolver las donaciones, yo te alimenté por 3 meses, darles con los tubos de las carpas en las que viven no estaría mal. Estas y más ofensas hizo que la población levantara su voz de protesta. Arrieros somos y en el mundo estamos. Nos desean un terremoto, sabiendo que ellos viven en el mismo país, que a ellos les puede pasar lo mismo. Nos sacan en cara las cosas que nos han enviado, los atunes, que nos van a dar con los fierros de las carpas. O sea, son cosas tan absurdas, pero arriba hay un Dios y Él sabrá juzgar a cada persona. A los hermanos ecuatorianos que han ofendido de forma lamentable a Manabí, le han deseado nuevamente un terremoto, que esta provincia que pensó distinto a ellos, no somos enemigos. O sea, yo con todo el respeto, todos somos Ecuador y no deberíamos portarnos como niños chiquitos. Me parece que debe haber un poco más de cultura y demostrar más educación. Los dirigentes mencionan que no seguirán este juego y que siempre serán bienvenidos a la provincia. Nosotros no tenemos por qué vengarnos de nadie y todo lo demás, nosotros somos conciliadores, no vamos a seguir el mismo juego de ellos y sin embargo aquí abrimos la puerta a todos quienes quieran visitar a nuestro querido Manabí.
Desde Portoviejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Bueno, un caso muy particular que yo no recuerdo haber visto o estudiado en otros países. Y estas campañas del odio que son tan comunes impulsadas por sectores de derecha. Son comunes las campañas del odio, pero yo no había visto este tipo de campañas contra una provincia, contra un departamento en particular, porque no votó a la opción de la derecha. Ahora, en medio de esto aparece un audio de uno de los principales referentes del equipo político del candidato derechista Guillermo Lasso. Y es más leña al fuego, obviamente. Vamos a escucharlo. Manabí, provincia de mierda, ahora sí, ya sí, eso de tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, vaya a ser como para la mierda. ¿Cómo es posible que hayan sacado un 52%? Gentuza de mierda, con perro terremoto, los tienen botados ahí en los parques, pobres pendejos montullos de mierda, hijo de puta. Bueno, fuerte. Y ahora vamos a ver, claro, quiero yo poner en escena la violencia verbal que se genera. Obviamente que el primero es el alto funcionario, director nacional de Creo, el espacio político de la derecha, que se refiere en esos términos algo inédito a una población que no votó lo que él quería. Obviamente que es una charla privada telefónica, pero salió a la luz pública. Vamos a ver la respuesta. Claro, en las redes sociales han salido a defender la postura los ciudadanos de Manabí. En los mismos términos groseros y violentos que utiliza el referente de derecha. Escuchalo y bueno, pido disculpas, pero hasta le corté las partes más violentas, pero es fuerte. Lo vemos y lo escuchamos. Gentuza de mierda. ¿Cómo que se llama, Tomás? César Munger. Rechucha tu madre, hijo de puta, malparido por la puta tu madre. Te estás metiendo con Manabí, perro hijo de puta. Si allá en Guayaquil de vos grita, acá en Manabí grito yo. ¡Chucha tu madre! Hijo de puta. Estás cavando tu propia tumba, perro malparido, culiado, hecho por el culo también. Te lo digo yo. Por Manabí vives, perro. Y ven, ruégame para que te darte el voto, chucha tu madre. Porque te saco a plomo. Yo sí soy monturio, chucha tu madre, malparido. Hijo de puta. Hecho por el culo. Godorriento, malparido, chucha tu madre. Ya pedí disculpas anteriormente, pero es lo que es la situación de tensión grave que se genera. Ya vimos cómo estaba la población, las repercusiones, las declaraciones de parte de la ciudadanía, de los dirigentes regionales. Y bueno, ahora la respuesta a el audio, muy violento también y muy fuera del lugar, de uno de los principales referentes políticos de Guillermo Lasso. Y ahora esto tiene, porque a mí me causa un poco de risa entre la gravedad de la situación, pero el testimonio del señor, la verdad que es bastante gracioso, más allá del mal uso de la palabra. Pero vamos a ver ahora que esto tiene consecuencias sociales también, más allá de las primeras reacciones que veíamos al inicio. Vamos con esa nota. Con colchones, cajas de atunes y ropa llegaron desde tempranas horas de la mañana a la Cruz del Papa, ciudadanos de diferentes regiones de Manabí y Esmeraldas, para mostrar su indignación por los mensajes de redes sociales como estos, que critican la preferencia electoral que mostró un favoritismo por el binomio oficialista en los últimos comicios. Los amenazan con meterles presos, duermen en carpas, pagamos más IVA para ellos, y así agradecen, mejor devuelvan los atunes. Una vez organizados, se movilizaron a la sede provincial del movimiento Creo para mostrar su descontento por estas declaraciones. Luego marcharon a la matriz del Banco Guayaquil en la capital para expresar su indignación. Nos dolió en el alma todos los insultos que hemos recibido, no por la gente de Quito, sino por politiqueros que lo único que quieren ganar es un voto. Por eso, porque Manabí tiene dignidad, porque Esmeraldas tiene dignidad, le venimos a devolver su atún, su agua, y que Manabí no va a votar por ellos, que eso quede claro, no va a votar por ellos.
que no venimos a incendiar a Quito, venimos a agradecerle y a decirle que Manaví está unido. Manaví se respeta, por favor. Esmeralda se respeta. Nosotros no estamos aquí porque nos pagaron, estamos aquí de corazón y no es justo que un tipo venga y nos insulte. A la par, en las inmediaciones de la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo, otro grupo de ciudadanos autoconvocados se reunía para rechazar los mensajes viralizados en redes. Si así son de candidatos, ¿cómo serán cuando lleguen al poder? De igual manera, y acompañados por ciudadanos manavitas y esmeraldeños, marcharon por segunda vez a la matriz del banco para devolver simbólicamente 3 latas de atún, que contenían mensajes de rechazo al candidato Guillermo Lasso. El siguiente viernes va a ser las aguas que nos dieron, luego los colchones y así, hasta que el banquero Lasso traiga el dinero que tiene en Panamá, financiando a Panamá, y lo traiga a Manaví o a Esmeraldas o a donde se lo necesite. Creo que es el acto más digno que un candidato a la presidencia que quiere gobernar al Ecuador lo puede hacer. Carlos Flores, Ecuador TV. Bueno, bien desagradable la verdad todo esto, las consecuencias sociales ya las vimos, y bueno, las campañas del odio, yo no sé por qué hay dirigentes políticos que están en estas cuestiones. Me parece prácticamente inédito. También se ve ahí la influencia, obviamente, de las redes sociales, los nuevos fenómenos que se están dando a partir de la universalización del uso de Internet y las redes sociales. Pausita y más sobre el Ecuador en el último bloque. Volvemos en este último bloque a la conferencia de prensa de Correa. Le insiste una periodista sobre el tema del fraude. Lo vemos. Sí, tras los continuos llamados de la oposición a cuidar los votos y las declaraciones de que está vulnerada la cadena de custodia, ¿considera usted que existe un riesgo de fraude electoral para la segunda vuelta? Muchas gracias. El fraude se hace en la mesa, se lo he dicho, no en el tribunal, en la mesa. Y quienes tuvieron control en todas las mesas es la derecha. Si a alguien le perjudicaron y le hicieron fraude fue Alianza País, pero es evidente. En todo caso, que cuiden los votos. Cuidado a la hora de que destruyan los votos de los oponentes, cuidado. Ojalá que cuiden los votos para que puedan contar bien la aplastante derrota que van a tener en la victoria histórica de la Revolución Ciudadana. Pero temo que no están haciendo el llamado a cuidar los votos, sino a destruir los votos de los opositores, en este caso Alianza País. Pero recapitulemos, creo que ya lo dije en un conversatorio. Primero dijeron que iban a votar los muertos. ¿Dónde están los muertos que votaron? Pero es que yo no sé qué le pasa a la prensa libre e independiente, por libre e independiente que sea, por opositora que sea. Cuando hay tantas mentiras que caen por su propio peso, ya por elemental ética, ¿no? Ya por principios básicos, deberían rechazar estos mentirosos, pero sigan cogiendo las mentiras. Primera mentira, que los muertos iban a votar, porque en el padrón había muertos. El padrón se cerró a principios de octubre y en el país mueren 6.000 personas por mes. Y por supuesto, si alguien murió antes de octubre y no presentado en el registro civil la partida de función, no hay manera de saber que está muerto y va a estar en el padrón. Pero una cosa es empadronado, otra cosa es votante. Dígame si algún muerto consta entre los votantes. Estamos esperando, exijan ustedes como medio de comunicación. No hay nada. Primera mentira. Luego, un país, un cobarde irresponsable. Aquí están las pruebas del fraude. El pobre hombre no sabe que en el siglo XXI se puede hacer un close-up y lo que tenía en su mano era cartilla de capacitación. O sea, un mentiroso contumaz. Evidenciado, ¿no? Descarado. No pasa nada, no dice nada la prensa. Pero algo así en un país desarrollado. Ese tipo no va a ganar ni el concurso para vocal del Comité de Padres de Familia del Colegio del Hijo. Pero aquí no pasa nada. Es un tipo llamando a la violencia, etcétera, blandiendo en sus manos las pruebas del fraude. Aquí están las pruebas del fraude y son cartillas de capacitación, no eran actas. Y ahora sale un alto militar diciendo que se rompió la cadena de custodia. Pero si se rompió la cadena de custodia, el fraude ya estaba hecho. Entonces, ¿para qué nos esperamos tantos días? Porque lo que decía la derecha es que la demora en el conteo era el fraude, ¿verdad? Si el otro dice que fue la cadena de custodia que se rompió, ¿para qué estábamos esperando? Son cosas mutuamente excluyentes, ¿no?
Si el fraude se hizo, de acuerdo a lo que insinúan, porque se rompió la cadena de custodia, se podía dar el mismo día domingo los resultados. Entonces, ¿para qué se demoraba el conteo? Porque ellos argumentaban que el conteo se demoraba porque estábamos metiendo actas, haciendo el fraude, cuando el otro dice que el fraude fue al romperse la cadena de custodia, o sea, ya estaba listo el fraude antes del 19 de febrero. Son cosas mutuamente excluyentes que no resisten el menor análisis, pero así nos confunde cierta prensa, ¿no? Entonces, a razonar y a evidenciar las boberías que dice la oposición. Y tampoco es cierto porque se rompió la cadena de custodia. Ahí el presidente Correa habló de Andrés Páez. Andrés Páez es el candidato a vicepresidente de Guillermo Lasso. Está indicado en Wikileaks, igual que Guillermo Lasso, como un informante de la Embajada de Estados Unidos. Y mencionaba Correa el caso de que había llamado a la violencia en las horas posteriores a la primera vuelta. Vamos a ver una nota sobre ese tema. Solo una hora después de cerradas las urnas del pasado 19 de febrero, el candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Suma, Andrés Páez, llamó a acercar el edificio del Consejo Nacional Electoral ante supuestas evidencias de un fraude. Todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial, en las urnas, para que ahí hagan el conteo. Sin embargo, tales actas nunca existieron, pues se comprobó que era material informativo. Inclusive Páez ha sido cuestionado por incitar a la violencia a través de esta foto, en la cual se ve a un niño sosteniendo un palo y a un borrego de peluche ahorcado. Pero este comportamiento 15 años atrás Andrés Páez rechazaba e incluso pedía realizar todo lo contrario a cómo actuó hace pocas semanas. Ser responsables, todos los candidatos, y no aventurar pronósticos ni hacer declaraciones públicas que se anticipen a los resultados oficiales que van a ser expedidos en la noche de hoy. En la entrevista se escucha a un Páez conciliador y resalta qué sucedería si se realizan denuncias de fraude sin sustento. Toda especulación puede generar expectativas, dar lugar a enfrentamientos que no tienen por qué existir. El entonces candidato socialdemócrata buscaba un puesto en el Congreso. Además consideraba que nadie tiene derecho a emitir discursos incendiarios. Nadie puede salir a incendiar el país, no tienen derecho, ninguna persona. En ese año, Páez pedía tranquilidad y paciencia para esperar resultados, pero el vicepresidenciable no tuvo reacción alguna cuando uno de sus simpatizantes semanas atrás dijo lo siguiente: o se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Páez jamás cuestionó estas palabras y se quedó como mero espectador. Su cambio de ideología también habría modificado sus discursos y comportamientos. Antes militaba en un partido de izquierda, ahora lo hace en una organización política de derecha, como es Creo. Alex Llanos, Ecuador TV. Andrés Páez ya nos había llamado la atención aquí en Ojo con los Medios 2 años atrás, cuando era diputado y nada indicaba que podía ser candidato a vicepresidente de Lasso. Vamos a ver un fragmento de aquel programa que hicimos, dura un poquito más de 10 minutos, centrados en la figura de este personaje. Manifestaciones actuales, y hubo una muy violenta, muy reciente, el jueves pasado, con una intencionalidad política justamente con la visita del Papa, que era la de generar hechos de violencia para que el foco mundial se pusiera ahí por la visita de Francisco, o bien en su máxima aspiración era que no arribara al país para que, digamos, mostrando que era un país crispado, con enfrentamientos, con tensiones políticas. Entonces vamos a ver, esto ocurría la semana pasada, manifestaciones violentas en Ecuador. Dale. La tarde de este jueves, en el centro norte de Quito, uno de los cabecillas de las protestas. Como ustedes pueden ver, es una protesta cívica. Esto no es violencia, esto no es cachascán. No es cachascán. Jueves en la noche, centro de Quito. Mientras miles de personas celebraban la democracia en la Plaza Grande, un grupo de violentos, liderado por Andrés Páez y Juan Carlos Solines, empezó la agresión y la destrucción. Querían tomarse la plaza a la fuerza, y para ello recurrieron a todo tipo de violencia. Aquí, unos tubos que protegían unas vallas sirvieron como arma para golpear policías. Golpear sin parar.
Y cuando creyeron que la policía iba a reaccionar, fueron los primeros en salir corriendo como Andrés Páez. Por cierto, la policía nunca reaccionó a pesar de semejante violencia. Andrés Páez, vamos a hablar más adelante de él, de sus vínculos con Estados Unidos, de sus vínculos con el gobernador Adrián Oliva, etcétera. Forman parte, ya hicimos esta denuncia largamente, de una serie de burócratas que durante años, ahora Oliva es gobernador y está en otra función, pero antes era diputado y se la pasaba viajando relacionado con organismos ligados a la inteligencia, supuestas ONGs, denunciando siempre a los gobiernos de progresistas en la región. Con un foro que se organiza en la defensa de la democracia ecuatoriana, se organiza en Washington con estos mismos personajes que te contábamos de la ultraderecha estadounidense. Vamos a ver allí a Ileana Ros-Lehtinen, congresista de la Florida, cubano-estadounidense, a Otto Reich, un funcionario ultra ligado a los servicios de inteligencia estadounidense y con operaciones en contra de la izquierda en América Latina y desde la guerra de Vietnam, que está operando Otto Reich junto a la CIA en Estados Unidos. Un halcón realmente de los Estados Unidos que va a aparecer en este foro en defensa de la democracia en Ecuador. Así que yo quiero felicitar a la congresista Ros-Lehtinen por haber tenido esa iniciativa. Muchísimas gracias, mi amigo Otto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer y un honor estar aquí, aunque un poquito tarde, perdón. Es que teníamos y todavía tenemos una audiencia congresional sobre Irán y los peligros de tener Irán con armas nucleares. But thank you for inviting me to this. Buenísimo. Claro que también, además de Faltaba organizar Irán, esto, faltaba Irán y estaban en la sala de al lado hablando de Irán. La pregunta es, ¿por qué sucede esto en Washington? ¿Por qué tiene que decidir esta gente en Washington sobre nuestros procesos o sobre el gobierno iraní? Es una pregunta obvia. Esto no es ser de izquierda, de derecha ni de nada, es tener un mínimo sentido y respeto por la soberanía nacional. Ahora vamos a ver la presencia de el ecuatoriano Andrés Páez, congresista ecuatoriano de derecha, al que no nos va a dar el tiempo para mostrarlo, pero lo tenemos este año en la Cumbre de las Américas en Panamá, lo tenemos con el grupo de parlamentarios por la democracia en América que presidía Adrián Oliva, lo tenemos junto a Adrián Oliva en una reunión en octubre del año pasado en Praga, también con todo la runfla y la mafia de la ultraderecha, hablando mal en contra de los procesos de cambio y de cualquier gobierno que esté en contra de la geopolítica estadounidense. Pero bueno, vamos paso por paso. Andrés Páez. Andrés. Muchas gracias, Guillermo, y a ustedes por su asistencia. Es un privilegio para mí poder compartir el estrado con las personalidades que le... Esa es la presentación nomás, no importa lo que decía, sino verlo ahí con esos personajes. Lo vimos en la manifestación excitando la violencia, lo vemos en Estados Unidos con toda la ultraderecha más rancia de ese país, y lo vamos a ver ahora, y nosotros nos vamos a despedir, cumpliendo una función de denunciante permanente de casos de corrupción, porque otra cosa que no nos dio tiempo de analizar es cómo una de las líneas estratégicas de cara hacia la desestabilización de nuestros gobiernos es impulsar las matrices de opinión tendientes a relacionar a nuestros gobiernos con la corrupción. Que eso no quiere decir que no exista la corrupción en nuestros gobiernos, ni mucho menos, pero sí hay una línea estratégica
para excitar todo esto, y si hay que utilizar mentiras no importa. Lo vimos este año con la denuncia de la revista Bella, que obedece a los mismos intereses, ligando al hijo de la presidenta argentina con unas cuentas fantasmas que nunca existieron. Y ahora vamos a ver a este personaje que tiene unas relaciones íntimas con toda la ultraderecha estadounidense, haciendo una denuncia similar en un medio de oposición ecuatoriano con una base argumental absolutamente nula y ridícula. Otra vez el denunciólogo Andrés Páez, el mismo que, contra su propio país, defiende la posición de Chevron, el mismo que es tomado como fuente por la familia de los prófugos hermanos Isaías para desprestigiar la revolución ciudadana, el mismo que según los Wikileaks es informante de la embajada americana, el mismo que se relaciona con ciertos políticos que, según investigaciones federales, han recibido donaciones de los banqueros prófugos, el mismo que lleva espías a los enlaces ciudadanos. Nosotros hemos infiltrado gente en las sabatinas. Con la misma actitud mentirosa se presenta otra vez para hacer lo mismo, mentir. Ahora se inventa lugares geográficos, fechas, informaciones y monta un pasquín con el único objetivo de hacer daño. Veamos lo que ocurrió en Ecuavisa. Alfredo Pinargote con Andrés Páez. ¿Por qué le presenta esta denuncia al presidente de la República? No es precisamente una denuncia, es una carta que yo le dirijo al presidente de la República. Si no es una denuncia, ¿por qué tanto show? En estos documentos se hablan de transferencias. Documentos. No, señor Páez, no son documentos, es una simple hoja, un pasquín. Se hablan de transferencias aparentemente realizadas desde un banco de Hong Kong y otros bancos de Panamá. Aparentemente realizadas. O sea que Andrés Páez no lo sabe. Ahora, estas transacciones, ¿usted ha verificado la autenticidad de la documentación recibida de manera anónima? ¿Es confiable una información anónima? Estoy verificando esta información como todas las informaciones. No sabe, no conoce, no verifica nada. ¿En qué época se habría hecho esas transacciones, según la documentación que usted recibe? ¿En qué año? Estas transacciones son de última data, corresponden, aunque no constan las fechas. No constan las fechas, no hay fechas. Claro, ¿cómo van a constar las fechas si se trata de un pasquín? Corresponden, aunque no constan las fechas, dada la numeración de cada una de ellas, estimamos que corresponden al año, a los 2 últimos años. Si no hay fechas, ¿cómo asegura que son de los 2 últimos años? Lo que falta determinar es si efectivamente estos montos corresponden a transacciones realizadas por estos bancos y si se las hizo en favor de estos beneficiarios. Falta determinar montos, falta determinar bancos, falta determinar nombres, falta determinar beneficiarios. O sea, falta todo. Ahora, pero la denuncia anónima se refiere a depósitos en una cuenta en un paraíso fiscal en la isla Mazor o Maysor, según sea en un sitio donde se habla inglés o francés. Pero en Internet no aparece por ningún lado estas islas, ni tampoco en las varias listas de paraísos fiscales que existen. ¿Ha confirmado que exista un paraíso fiscal con ese nombre? No existe. Esa isla no existe. Páez se la inventó. Efectivamente existe un paraíso fiscal con esa denominación. Ya lo hemos podido ubicar a pesar de que no está entre las listas de los paraísos fiscales más identificados o más populares. De todas maneras existe un sitio con ese nombre. ¿En dónde? Por Internet. Internet. Tan básica es su investigación que se basa en lo que aparezca en Internet. Aunque ni así, señor Páez, porque esas islas ni siquiera aparecen en Internet. Esa isla no existe, ni en el Océano Índico, ni en ninguna parte del mundo. A lo mejor, en otro planeta. Asambleísta Páez. La existencia de las personas que se mencionan como las que han sido beneficiarias de estas transferencias, lo que falta determinar es si efectivamente estos montos corresponden a transacciones realizadas por estos bancos y si se las hizo en favor de estos beneficiarios.
Efectivamente existe un paraíso fiscal con esa denominación. No está entre las listas de los paraísos fiscales más identificados o más populares. Lo que ha hecho Andrés Páez, el sepulturero de la izquierda democrática, es lo más deshonesto que puede hacer un político. Esto visto así es muy bizarro, pero es evidente que forma parte de una campaña sistemática. Ahora la vemos en el Ecuador, la podemos ver aquí en Bolivia, la pudimos ver en Argentina, en Brasil contra Dilma. Es impresionante. Es lo que el propio Correa y Cristina Fernández llamaron como un plan cóndor del siglo XXI. Yo diría que es un plan cóndor comunicacional. Es sistemática la difusión de mentiras para afectar a los líderes de los procesos de cambio, con escenas muy bizarras como las que acabamos de ver y pudimos ver aquí en Bolivia también el año pasado en torno al 21F. Bueno, me quiero ir a casa con un poquito de música, si es tan amable, señor director. Por ahí estaba Diego Torres con Julieta Venegas y así me voy más contento. Dale, vámonos con eso. Soy Andrés Alari, un gusto como siempre. Nos vemos mañana aquí a las 22:30 por el área Ayala. Cuídate. Alguien que viene de Tijuana, allá del interior de México. Un fuerte aplauso para Julieta Venegas. Pero qué bonita, qué guapa que se me ha venido la de México. Hecha con marcador que servía para firmar las actas por parte de los delegados de mesa. Y no es un caso, son muchos casos. Yo creo que con mejor control electoral obteníamos los 60.000 votos para ganar una sola vuelta, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Porque si lo hubiéramos ganado con 40, 41%, ya me imagino a Alfredo Pinargote todos los días con su cara de amargado, ¿no? Que sí, que no logramos mayoría, pero pese por las maniobras de Alianza Países que ganamos una sola vuelta, porque sabíamos que si íbamos a una segunda vuelta, perdimos. El presidente Correa, fíjese, habló del pueblo de Manabí. Es una región, un departamento, una provincia del Ecuador, fue azotada por un terremoto recientemente, y allí la fuerza política de Lenín Moreno de la Revolución Ciudadana se impuso con un 52% el día de la primera vuelta. Se armó una oleada discriminatoria por parte de estos sectores de la derecha que muestra una terrible intolerancia contra la población de esa región. Vamos a ver algunas escenas. Un primer reporte. Luego de que se afirmara que el candidato oficialista Lenín Moreno ganara con más del 52% en Manabí, varios insultos y agresiones se observaron a través de redes sociales para los manabitas. Varios dirigentes y actores políticos han dado a conocer sus posturas ante tal hecho. Nosotros los manabitas nos hemos caracterizado por ser respetuosos, por ser hospitalarios, pero tampoco no podemos permitir que ninguno de los partidos políticos venga con agresiones verbales. El pueblo ecuatoriano ha elegido y el pueblo ecuatoriano es el que realmente tiene la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Decenas de publicaciones ofensivas hacia Manabí se observaron desde la noche del domingo, tales como: Manabí comienza a devolver las donaciones, yo te alimenté por 3 meses, darles con los tubos de las carpas en las que viven no estaría mal. Estas y más ofensas hizo que la población levantara su voz de protesta. Arrieros somos y en el mundo estamos. Nos desean un terremoto, sabiendo que ellos viven en el mismo país, que a ellos les puede pasar lo mismo. Nos sacan en cara las cosas que... Les aseguro que perdieron por lo menos 200.000 votos. Yo no sé si esta gente podrá entrar a Manabí. Yo he estado en Manabí el día domingo. No se imagina lo enardecida que está la población de Manabí ante los insultos de creo, de la derecha, de que como no los apoyó Manabí, entonces devuelvan los atunes, la limona que le dimos, etc. Si algo quisieron hacer con el show del fraude, les salió el tiro por la culata y perdieron mucho de lo que intentaron, mucho más de lo que intentaron ganar. En todo caso, siempre estuvieron abajo en las encuestas. En la primera vuelta pues le sacamos más de 1 millón de votos, estuvimos a 60.000 votos de llegar a la segunda vuelta, y yo creo que los obtuvimos, pero nos hicieron la Feria de la Alegría en las mesas, porque ahí es donde se hace el fraude. Y son ellos los que tuvieron cobertura del 100% de las mesas electorales, no Alianza País. Así que no tiene sentido lo que se dice que fueron ellos los perjudicados. Yo les puedo mostrar actas anuladas para el binomio Moreno-Glass, la raya con tinta negra, tinta azul en el binomio, y después rayas rojas en otros lados para anular el voto. Pero esa raya roja...
Ya comentábamos en programas anteriores que una de las estrategias de la oposición de derecha a la Revolución Ciudadana es hablar de fraude y deslegitimar los resultados electorales si es que estos no son de su conveniencia. Sobre esto también habló el presidente Correa. Grupos sociales, agrícolas, profesionales se suman al respaldo del binomio presidencial de Alianza País, Moreno Glass. De cara a los comicios del 2 de abril, ¿cómo ve usted el panorama político de esta segunda vuelta con estos apoyos que se están dando hasta el momento, señor presidente? Gracias. Mire, siempre tuvimos ventaja. O sea, esta gente creyó que iba a engañar a alguien con su cuento del fraude. De hecho, perdieron mucho más. Yo no sé si ganaron con todo el show que hicieron, porque en su estrategia esa es una plataforma electoral, sembrar la sensación de fraude, pero con los insultos a Manabí. Nos han enviado los atunes, que nos van a dar con los fierros de las carpas, o sea, son cosas tan absurdas, pero arriba hay un Dios y Él sabrá juzgar a cada persona. A los hermanos ecuatorianos que han ofendido de forma lamentable a Manabí, le han deseado nuevamente un terremoto, que esta provincia que pensó distinto a ellos, no somos enemigos. O sea, yo con todo el respeto, todos somos Ecuador y no deberíamos portarnos como niños chiquitos. Me parece que debe haber un poco más de cultura y demostrar más educación. Los dirigentes mencionan que no seguirán este juego y que siempre serán bienvenidos a la provincia. Nosotros no tenemos por qué vengarnos de nadie y todo lo demás, nosotros somos conciliadores, no vamos a seguir el mismo juego de ellos y sin embargo aquí abrimos la puerta a todos quienes quieran visitar a nuestro querido Manabí. Desde Puerto Viejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Bueno, un caso muy particular que yo no